darles la bienvenida a este reporte a este impacto económico vespertino en la pantalla de Telesur, nuestra información económica. Comenzamos revisando nuestros titulares. En Chile, ciudadanos protestan ante la falta de alimentos y piden ayuda económica al gobierno. En el transcurso de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, los países de América Latina y el Caribe acuden a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Este es nuestro tema en contexto. Uno de los asesores de la Casa Blanca prevé que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumente a fin de este mes, una tendencia que continuará en junio. Esto también lo revisamos en nuestra economía en 360. Iniciamos. En la zona sur de la ciudad capital de Chile, Santiago, vecinos salieron a protestar para hacer valer su derecho a la alimentación y solicitarle al gobierno de Sebastián Piñera ayuda económica en medio de la pandemia de la COVID-19. Ciudadanos de las localidades de Puente Alto y Pintana, ubicadas en el sur de Santiago, levantaron barricadas con neumáticos y basura para cortar el tráfico, mientras que otros tocaron cacerolas. Los manifestantes aseguran que casi el 90% de los habitantes están sin trabajo y afirman que viven el día a día, a diferencia de quienes viven en la zona oriente de Santiago de Chile. Las medidas de confinamiento adoptadas por el Ejecutivo para detener la pandemia han dejado hasta el momento 500.000 personas sin empleo y trabajadores informales han quedado sin ingresos. El Banco Central prevé una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor de 2,5%, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, calcula que la pobreza en Chile podría pasar del actual 9,8% al 13,7% en 2020. Chile registró este lunes 4.895 nuevos casos de contagios por COVID-19 y un total de 73.997 enfermos y 761 fallecidos. Mientras tanto, en México, el sector agroalimentario proyecta un crecimiento del 2% este año debido a la crisis provocada por la COVID-19. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo en conferencia telemática que el sector aspira a crecer a tasas del 2% a finales de este año. En tanto, el organismo estima un alza del 4,5% antes de la crisis sanitaria. De la Vega recalcó que el sector agricultor ha sido golpeado por el cierre de grandes consumidores como hoteles y restaurantes. Esperan que con la reapertura de negocios en julio y agosto la caída en la demanda se solucione. El organismo agrario inició una campaña de donación llamada Alimentos para México para los más vulnerables. Esta campaña, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Cámara de Autotransporte de Carga, espera llegar a unos 20 millones de personas y ya ha beneficiado a unos 3,6 millones de otras personas. México registra en este momento 68.620 casos positivos de COVID-19 y 7.394 fallecidos por esta enfermedad. Y en Perú, cerca de 6 millones de personas naturales con negocios podrán reiniciar sus actividades desde este lunes 25 de mayo, cumpliendo protocolos sanitarios. La ministra de la Producción, Rocío Barrios, detalló que con la fase 2 del proceso de reactivación económica, cerca del 70% de la economía puede reiniciar sus actividades. Dijo que los sectores de minería, pesca y construcción ya reiniciaron actividades en la primera fase. En tanto, el sector cuero y calzado comenzará a operar como parte de la fase 2 de reactivación económica a partir de la primera semana de junio. Asimismo, Barrios explicó los procesos de reincorporación de las empresas a la actividad económica desde el registro de sus protocolos sanitarios, que serán luego objeto de fiscalización. El registro deberá ser colgado en la plataforma del Sistema Integrado para COVID-19, SISCOVID. Como medida de control y seguridad, indicó además la ministra, quien además aseveró que las últimas subastas de los fondos de apoyo empresarial para las MIPES
logró disminuir las tasas de interés de estas empresas del 35% al año a un mínimo de 3,9 a 4,5%. Mientras tanto, los gremios de camioneros de Centroamérica piden flexibilizar las medidas sanitarias en el sector frente a la crisis que enfrentan por bloqueos y cierres de fronteras. Mediante un comunicado afirman que bajo los tratados de integración centroamericana, ningún país puede adoptar medidas unilaterales como las impuestas por Costa Rica. Asimismo, indicaron que por la crisis sanitaria, el mismo tiempo para las actividades de carga y descarga de mercancías debe ser de 10 días. El gobierno de Honduras ordenó restringir el ingreso de camioneros de Costa Rica aplicando el principio de reciprocidad con un máximo de 72 horas de permanencia en el país. También se mantienen bloqueos en la frontera de Panamá en rechazo a los 2 decretos aprobados por Costa Rica. De acuerdo a la Asociación de Transportistas de Nicaragua, 2.500 es la cantidad de camiones de carga pesada varados en la frontera de Costa Rica. Al respecto, el Parlamento Centroamericano instó a los ministros de Salud y de Economía del grupo de países que lo integran a resolver esta crisis fronteriza y se pronunció a favor de la promoción de un código de bioseguridad. En otro orden de temas, tras la llegada del buque iraní Fortune a la refinería El Palito en Venezuela, el ministro de Petróleo Tarek El Aizami agradeció la cooperación de Irán en el suministro de combustible y defendió el derecho de los dos países a mantener relaciones comerciales. Hoy, con esta llegada con el buque Fortuna y los demás buques que ya están dentro del mar territorial venezolano, dentro de la zona económica exclusiva y que van a seguir arribando a Venezuela, se expresa la autodeterminación de los pueblos. Nosotros tenemos derecho a la libertad de comercio, a la cooperación bilateral con cualquier país del mundo, como esta, que tiene raíces profundas. Fue nuestro amado comandante Hugo Chávez quien nos enseñó a mirar más allá del norte, a otros pueblos hermanos como Irán, como China, como Rusia. Pero hablo de Irán porque esta es una relación de hermandad que se ha construido durante muchos años. El funcionario venezolano condenó el asedio que promueve Estados Unidos contra el país suramericano, Irán y otros pueblos del mundo. Estamos agradecidos con el pueblo de Irán, en horas donde se ha pretendido seguir asfixiando al pueblo venezolano, donde se ha pretendido seguir bloqueándonos, seguir sancionándonos. Hoy se levanta una voz de dignidad, una voz de resistencia. Los pueblos tienen derecho a construir su futuro. No podemos permitir que ninguna potencia asuma su rol de superpolicía y con ello dictar medidas que prohíban acá, que prohíban allá. Eso no puede existir en pleno siglo XXI. Y lo estamos demostrando con humildad, con hermandad, con solidaridad. Hacemos una primera pausa aquí en nuestro impacto económico. A la vuelta ponemos en contexto las solicitudes de préstamo al FMI realizadas por países latinoamericanos y caribeños en medio de la pandemia. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de vuelta. La región latinoamericana y caribeña ha reiniciado un proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que supondrá
un breve alivio en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19, pero tendrá sus costos sociales, económicos y políticos a largo plazo. Así destacan investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, en un trabajo que les desglosamos a continuación. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica presentó recientemente un documento para analizar el rol del Fondo Monetario Internacional como agente financiero durante la crisis económica y sanitaria iniciada por la pandemia. Los investigadores indican que la emergencia planetaria supone para los países latinoamericanos una imprevista y urgente necesidad de liquidez externa, no solo para afrontar los gastos derivados de la emergencia sanitaria y económica, sino también para enfrentar la fuga masiva de capitales que viene ocurriendo en la región. Agregan que ante la salida de capitales se añade la presión sobre las reservas internacionales y los tipos de cambio, con efectos perjudiciales sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar de la población. Asimismo, afirman que frente a la reducción de la calificación de los bonos soberanos y la retracción de los mercados voluntarios de deuda, los países están recurriendo a la contratación de nueva deuda externa pública con organismos multilaterales. Durante la crisis mundial del año 2008, la deuda pública de Latinoamérica alcanzaba el 40% del Producto Interno Bruto, pero para el año 2019, la deuda pública interna y externa de la región ascendía en promedio al 62% del PIB. Por otra parte, en 2009 hubo una caída del 2% del PIB regional de América Latina, pero se revirtió gracias al impulso económico del aumento de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Actualmente, a la recesión generada por los efectos de la pandemia se suma una crisis de deuda y todo ello se complejiza si se toma en cuenta la baja de los precios del petróleo. Según explica este estudio del CELAC, el financiamiento del FMI y de otros organismos multilaterales de crédito no son suficientes para frenar la crisis generada por la COVID-19. Tenemos más detalles, veamos. El estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, basándose en datos de las Naciones Unidas, señala que para enfrentar la compleja crisis económica actual, producto de la pandemia de la COVID-19, se deberán habilitar recursos por valor del 10% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, que se deberían de disponer de 8,59 billones de dólares. Mientras tanto, para los países en desarrollo deberían destinarse, según la UNCTAD, entre 2 y 3 billones de dólares en los próximos 2 años. Una propuesta que está lejos de la realidad, ya que los organismos multilaterales que otorgan créditos no cuentan con estos montos. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional, prestamista de América Latina, apenas cuenta con $1 billón para todos sus préstamos a nivel global. De ese billón ya se han asignado 220.000 millones de dólares, quedando 780.000 millones de dólares como saldo disponible para poder apoyar la emergencia del coronavirus en el orbe. En ese sentido, en su análisis, el CELAC concluye que la disponibilidad del FMI es muy limitada para hacer frente a la pandemia. Asimismo, indica que si se toman en cuenta los nuevos créditos que el FMI y el Banco Mundial aprobaron en marzo pasado por valor de 50.000 millones de dólares y 160.000 millones de dólares respectivamente para la emergencia mundial de la COVID-19, se nota, según el CELAC, que aún no cubre el 10% del PIB que recomienda la ONU. Sin embargo, el FMI en esta etapa de la pandemia ha otorgado préstamos bajo la modalidad de instrumento financiero rápido que tiene un plazo corto de 5 años, una tasa de interés del 1,5% y alcanza en la mayor parte de los casos a montos equivalentes al 100% de la cuota de cada país. Entre las naciones que lo han solicitado están Ecuador, Costa Rica y El Salvador. Además de los créditos ya otorgados debido a la pandemia, el CELAC menciona que Honduras también recibió recursos, pero no con la modalidad de instrumento financiero rápido del FMI.
En este sentido, recibió un monto equivalente a 143 millones de dólares previamente aprobados y disponibles bajo un acuerdo stand-by y con el acuerdo de facilidad de crédito aprobado en julio de 2019 por 312 millones de dólares. Los investigadores del CELAR afirman que el FMI no ha atendido en el marco de los apoyos específicos por la pandemia las demandas de países que están en condiciones de solicitar créditos destinados a lo que se denomina en esa entidad como economías sólidas. Con estos, los países latinoamericanos han iniciado un nuevo proceso de endeudamiento con el FMI que supondrá alivio en el corto plazo, pero que tiene su contrapartida en los condicionamientos y en el largo plazo. Hacemos otra pausa aquí en Impacto Económico. A la vuelta revisamos nuestra economía en 360, el desempleo en Estados Unidos y su creciente número. Ya regresamos, usted continúe con nosotros. Estamos de vuelta. Kevin Hassett, uno de los asesores económicos de la Casa Blanca, señaló que es probable que la tasa de desempleo de Estados Unidos alcance el 20% este mes de mayo. Asimismo, dijo que la cifra pudiera ser superior el próximo mes de junio. Hassett apuntó la probabilidad de que la tasa de paro permanezca en niveles de 2 dígitos al menos hasta el mes de noviembre. En este contexto, indicó que es muy poco posible que Estados Unidos pueda volver al pleno empleo en el mes de septiembre u octubre. Sin embargo, Hassett precisó que de haber ya una vacuna en julio contra el coronavirus, sería mucho más optimista al respecto. En los últimos 2 meses, casi 39 millones de estadounidenses han solicitado el subsidio por desempleo. En abril pasado, la tasa de paro se disparó en más de 10 puntos porcentuales hasta situarse en el 14,7%, nivel no visto desde la Gran Depresión. Según datos del Departamento del Trabajo, la pandemia de la COVID-19 también ha afectado el Producto Interno Bruto del país. Mientras tanto, el gobierno alemán aprobó un paquete de rescate de 9.000 millones de euros para la aerolínea Lufthansa. Así lo confirman ambas partes. El plan incluye que el gobierno se haga con una participación del 20% de la aerolínea por unos 300 millones de euros mediante la suscripción de acciones en una ampliación de capital. El estatal Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo dará a la compañía una financiación por valor de 3.000 millones de euros, en la que también participarán bancos privados con 600 millones de euros. Asimismo, el gobierno inyectará 5.700 millones de euros en capital sin derecho a voto en la compañía, denominado como participación silenciosa. Francia ha movilizado recursos financieros para disminuir la energía económica generada por la pandemia de la COVID-19. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, informó que el Estado ha suministrado 450.000 millones de euros para mitigar la crisis del coronavirus y cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Le Maire detalló que esta cantidad incluye fondos liberados y garantías otorgadas a los préstamos. Detalló que el presidente Emmanuel Macron presentará próximamente un plan de ayuda para el sector automovilístico. Igualmente, el ministro recalcó que desde el impacto de la pandemia, cerca de 12,7 millones de trabajadores en el país fueron despedidos temporalmente y el Estado ha pagado esos salarios. En tanto, estudian que para junio los empleadores comiencen a pagar una parte del costo, a excepción de los sectores que no hayan reiniciado sus operaciones. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció este lunes el levantamiento del estado de emergencia en las últimas regiones del país en que seguía vigente, incluida la capital, Tokio. De esta manera pone fin a las restricciones en todo el país por el brote del coronavirus. Abe dijo que establecerán un periodo de transición y evaluarán la situación sobre la pandemia en un plazo trisemanal para determinar la pertinencia de modificación a las restricciones de movimiento de la población. Recordemos que para combatir la expansión de la pandemia de la COVID-19, Japón declaró el estado de emergencia en Tokio y otras 6 regiones el pasado 7 de abril.
una medida que pronto se extendió por todo el territorio, pero con la situación ya más controlada. El 14 de mayo se relajaron las limitaciones en 39 prefecturas, a las que se sumaron otras 3 el jueves pasado. El coronavirus, además de cobrar la vida de 840 personas hasta la fecha, ha afectado a la economía del país. Revisamos nuestros indicadores del petróleo al cierre de esta jornada de lunes. Comenzamos revisando el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $34.08 el barril, subiendo un 2,50%. Tenemos el barril de Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $35.89 el barril, subiendo un 2,16%. Revisamos el crudo venezolano, que se ubica en 104.75 yuanes, con un alza de 9,61. Así ponemos final a este Impacto Económico. Recuerde, puede escribirnos a nuestro correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net, y también nos encuentra en las redes sociales, en Twitter, Impacto Telesur. Hasta la próxima.